Isaías 40. Vamos a continuar con la serie de los viernes, serie llamada Oh Señor, ayúdame. ¿Cuántos necesitan la ayuda del Señor? Todos, ¿no? Fíjense, esta enseñanza que voy a estar compartiendo en la noche de hoy va a tener dos partes, ¿verdad? Se va a complementar con la próxima que me toque, ¿verdad? Ojalá sea la próxima semana. Y vamos a estar hablando de un tema, esta serie tiene el sentido de fortalecernos en tiempos difíciles, pero también tiene el sentido de darnos el conocimiento bíblico para entender cómo es que Dios obra, porque a veces podemos estar quejándonos, dicen por ahí, el niño se está ahogando en la orilla, ¿verdad?, de la playa. Dice, ay, me estoy ahogando, ¿verdad?, y el agua le da por los tobillos. Entonces, hay momentos que podemos estar así, podemos estar ahogándonos en la orilla de la playa, o a veces, sinceramente, podemos estar en un momento difícil donde sí nos estamos ahogando. Eso nos va a ayudar en la próxima enseñanza, pero vamos a tratar de discernir cuando tenemos ese tipo de necesidades que le clamamos a Dios, ayúdame. Conocemos el caso de Moisés que le dice, Señor, ayúdame. El Señor le llama la atención, le dice, ¿por qué me pides ayuda? Avanza. O sea, hay momentos difíciles, hay momentos donde estás estancado en una situación en tu vida cristiana y necesitas que te consuelen, te levanten las manos, pero hay momentos que se necesita un buen regaño. ¿Sí entendieron eso? Hay cosas que Dios las hace con sabiduría y no sabemos a veces cuándo aplicar qué. Entonces, estas dos enseñanzas nos va a traer el regaño y nos va a traer también el mensaje para fortalecernos también. Porque algunos de nosotros, no podemos decir todo, necesitamos un buen, ¿verdad?, jamaquión, dicen en mi país. ¿Qué les parece si me ayudan a orar? Vamos a pedirle a Dios que nos hable, que ayude al predicador, ¿verdad?, a que la palabra esté alineada a su voluntad. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre del cielo, te damos gracias por este momento tan importante, Señor, de traer tu palabra, de exponer tu palabra. Te pido por la vida de mis hermanos, tanto los que están aquí presentes como aquellos que nos ven por internet, Señor. Sabemos que algunos no pueden estar aquí por motivos, Señor, mayores. Hay otros que sí pueden, pero no han decidido venir, Señor. Hay toda clase de situaciones, pero oramos también por ellos, que tú los fortalezcas y que esta palabra también llegue a sus vidas. Te pido que me des la sabiduría, la gracia, Señor, y las palabras que sean sencillas para llevarla a una aplicación, Señor. Háblanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir en esta serie de Oh Señor, ayúdame, ¿verdad? Creo que es el tema número 6 ya. Se va a titular Cuando se acaban las fuerzas. ¿Cómo se llama el tema? Cuando se acaban las fuerzas. ¿Cuántos se han encontrado en momentos así? Puede ser un evento en su vida, puede ser un momento o una temporada, ¿verdad? Y Isaías 40, versículo 29, un texto muy corto. Fíjense lo que dice. Dice, Él, hablando de Dios, refiriéndose a Dios, dice, Él da esfuerzo al cansado. Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Bueno, ¿qué sucede cuando en nuestro caminar cristiano llegamos a ese punto donde ya no podemos más? ¿Verdad? Nos sentimos que ya no tenemos más fuerza. Bueno, no sé si han visto los maratones, donde están los corredores que muchas veces flaquean cuando están a punto de llegar a la meta. No sé si usted ha visto ese tipo de videos. He visto cuando muchos se desmayan en el camino, ¿verdad? Otros se quedan sentados a un lado de la pista de carrera mientras ven a otros pasar. Pero también en la misma carrera, en el mismo maratón, he visto cómo algunos, y estos son pocos, llegan a la meta final arrastrándose por el suelo. ¿Usted ha visto esa imagen? ¿Ha visto un video de un maratonista que llega, casi hay que cargarlo para llevarlo hasta la meta? Se arrastran usando sus últimos recursos de sus fuerzas para llegar a esa meta final. Bueno, esto se puede parecer a momentos en nuestra vida cristiana. He visto también cómo los fisiculturistas levantan cientos de libras
Y mientras todo su cuerpo entra en un temblor así, casi mente, ¿verdad? No pueden levantar la última libra que le agregaron a las 450 libras. Pero ahí están tratando, ¿verdad? Y algunos desfallecen y le cae la pesa encima. Pero usted nota ahí que hay un esfuerzo hasta el final. Amén. He visto personas que pierden la vida tratando de subir a la punta de la montaña del Everest. Quedan allí congelados en el camino porque se les acaban las fuerzas. He visto personas agotadas y dormidas sobre sus libros porque han pasado horas y horas estudiando para pasar algún examen o terminar sus carreras universitarias y graduarse. O sea, hay momentos donde nos encontramos en ese momento donde ya, ¿verdad? Usted se acuerda de Moisés cuando Aarón y Hur tuvieron que levantarle las manos, donde ya no podía más. He visto personas agotadas, personas que tienen 2 y 3 turnos de trabajo, se desgastan con el único fin de adquirir un poquito más de dinero y alcanzar el famoso sueño americano. Yo mismo recuerdo cuando yo pintaba las motocicletas, que llegaba, cada año hacían la exhibición aquí en el Bajo Manhattan, y yo me acuerdo claramente que a veces amanecíamos 24 horas trabajando para terminar alguna motocicleta porque había que llevar de 3 a 4 para la exhibición. A ese lugar iban más de 50,000 personas y yo me acuerdo, yo mismo, no era cristiano, pero yo veía la diferencia del esfuerzo que yo hacía por un cliente regular que por esa exhibición. A lo mejor le quedaba mal a un cliente regular porque, pues, en el sentido de buscar fama, pues no vale nada, ¿no? En ese sentido. Pero cuando era la exhibición, que venían 55,000 personas de todo el país y de otros países, le dedicábamos mucho esfuerzo y yo amanecía. Duraba hasta 2 días sin ver a mi esposa. Imagínense, o sea, me quedaba trabajando ahí. En ese tiempo era mi novia. Hoy vamos a analizar, a ver si en verdad nos hemos desgastado para Dios. Yo sé que vamos a salir de aquí confrontados, sin duda. De entrada ya están algunos diciendo, no, yo no, bueno, ahí a la mitad voy. Pero vamos a analizarlo porque si decimos que se nos están acabando las fuerzas, vamos a ver qué dice la palabra, qué nos enseña, porque es posible que estemos desgastando nuestras fuerzas por Dios. A lo mejor no lo sé. O simplemente nos estamos rindiendo a la mitad del camino y estamos tirando la toalla, como ya hablamos acerca de ese tema. Sin duda, mis hermanos, nos vienen esos momentos donde sentimos que lo hemos tratado absolutamente todo. Sin duda hay momentos así. Nos sentimos como los carros, ¿verdad? Que ya la aguja está en la E. Hablando de cuando yo trabajaba ahí en Upstate pintando las motos, a veces no me pagaban y venía yo manejando 1 hora con la aguja así de la gasolina, con la luz prendida casi, y venía yo todo el camino, Señor, ya si era cristiano en ese tiempo, ¿no? Tenía suficiente fe para venir sin gasolina. Y en mi carrito, ¿verdad? Que todavía lo tengo, venía ahí mirando la luz y mirando para adelante, así no te quedes, y llegaba hasta mi casa. Y todo eso, ¿no? Pero así como esa aguja, a veces estamos nosotros ya, que decimos, ya yo no aguanto más. Puede ser en tu vida cristiana, puede ser en tu trabajo, puede ser en una situación familiar, puede ser los padres con los hijos diciendo, ya yo no sé qué decirle ya. Y nos sentimos así, drenados. Sin embargo, muchos de nosotros, aunque sentimos que ya no tenemos más fuerza, a lo mejor, muchos ni siquiera han tratado de sacrificarse por el Señor y están a lo mejor gritándole al Señor, Señor, ya no puedo más. Bueno, quizás hemos gastado nuestras fuerzas por cosas de este mundo y cuando ya no tenemos más fuerza, cuando ya solo nos quedan 2 pesos de gasolina en el tanque, le rendimos esas 3 goticas de gasolina a Dios y obviamente vamos a decir, Señor, no puedo, porque gasté mi fuerza allá afuera y le dedico mis 3 minutos a Dios y ya estamos cansados. Pero quizás ese cansancio no es por las cosas de Dios, no lo sé, vamos a analizar. Quizás no todos se encuentren en esta posición, no debemos generalizar, o sea, no debemos de meter a todos en el mismo bote, como dicen en México. Pero de todos modos vamos a hacer un examen a la luz de las Escrituras, a ver qué dice la palabra. ¿Amén? Fíjense, la decepción
Esto que voy a leer me dio risa porque todas comienzan con D, pero no lo planifiqué así, ¿ok? Pero noten, la decepción, la desilusión, el desánimo y el desencanto nos hacen desfallecer y desistir de la fe. Casi mente se lo puede aprender de memoria. Perdemos todas las fuerzas, pero es necesario examinar por qué estamos desfalleciendo. Porque sin duda, repito, nos van a llegar esos momentos donde decimos, ya no puedo más. La pregunta aquí es, ¿será porque le hemos entregado toda nuestra vida en sacrificio a Dios? ¿O simplemente estamos cansados por el afán de este mundo y venimos a Dios sin fuerza? Bueno, antes de juzgar, vamos a escuchar la enseñanza y luego al final, pues hacemos un juicio más claro de todo esto. Pero noten, uno de los peligros que podemos enfrentar como cristianos, obviamente, es buscar a Dios con falsas expectativas. Diga conmigo, falsas expectativas. Buscar a Dios por la razón equivocada. Algunos dirían, ¿cómo así, pastor? Bueno, permítame explicar. ¿Cuántos de nosotros recordamos a Jesús cuando alimentó a los miles, verdad, con solamente 5 panes y 2 peces? ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Bueno, ¿cuál fue la actitud de la gente al ver este milagro? O sea, cuando Jesús les dio de comer y todo eso, vieron el milagro, un milagro impresionante. ¿Cuál fue su respuesta? Vamos a leer Juan 6, versículo 25. Juan 6, 25, vamos a leer hasta el 27. Noten este pueblo que recibieron el milagro de la multiplicación de peces y panes. Se llenaron la barriguita, el estómago, como decía yo cuando era chiquito. Se quedaron bien llenos y se durmieron, parece, no sé. Porque una vez Jesús se fue, les dio hambre otra vez y otra vez arrancaron a buscar a Jesús. Y dice Juan 6:25, ¿están ahí conmigo? Dice, y hallándole aquí a Jesús al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Bueno, ya de entrada están hablando mentira, ¿verdad? Aquí el punto es que ellos andaban buscándolo, pero al encontrarlo dice, oh, ¿cómo llegaste aquí? Bueno, ellos lo estaban buscando. Respondió Jesús y les dijo, aquí Jesús les responde al corazón, a la intención, y les deja saber, o sea, no me pueden engañar, yo sé que andan buscando otra cosa. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. O sea, me están buscando por lo que les di. Y Jesús le dice, les aconseja, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Después que Jesús multiplica los peces y los panes, la multitud comenzó a seguir a Jesús. Hicieron un gran esfuerzo para buscarle y le siguieron. Fíjense, se desplazaron desde Galilea hasta Capernaum, remando en las barcas, buscando a Jesús. ¿Usted cree que le costó el viaje? Imagínese, ¿no? Unos 15 kilómetros, imagínese usted ahí, ¿no? Remando. Y esto nos habla de un sacrificio. Bueno, muchos de ustedes han venido desde lejos a congregarse, han venido hasta aquí buscando la palabra. Pero yo no tengo duda que a la iglesia viene gente por la razón equivocada buscando a Dios. O sea, desafortunadamente es algo que duele decirlo, pero así es. Lo bueno es que hoy es viernes y no hay ninguno de esos aquí. ¿Verdad que no? A lo mejor se le hizo difícil venir para acá, el tráfico, los conflictos en la casa. A lo mejor no tenía suficiente dinero para la gasolina o el peaje, o a lo mejor le estaba ganando el cansancio. No lo sé, pero lo bueno es que llegamos y estamos aquí recibiendo la palabra. Esta multitud, mis hermanos, buscaba a Jesús por la razón equivocada. Lo buscaban por lo que dice Santiago. Vamos a leer Santiago 4. Si usted quiere lo puede leer en la pantalla porque van a poner una versión diferente, versión nueva, Biblia viva. Santiago 4:1 dice, ¿qué provoca las guerras y los pleitos entre ustedes? Dice, pues son las pasiones que luchan dentro de ustedes, es decir, los deseos carnales. Ustedes desean algo y no lo consiguen. Y como no lo consiguen, yo le agrego, entonces matan y sienten envidia, porque no pueden obtener lo que quieren. Y luego dice, pelean y se hacen la guerra. Y luego dice, no tienen porque no piden.
Y cuando piden, no reciben, ¿qué dice el texto en la pantalla? Porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios placeres. Jesús mismo le dice a esta multitud, me buscan no porque vieron las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Miren, a lo mejor al escuchar esta enseñanza podríamos decir, no, en el corazón, no hay calladito, decir, no, yo busco a Dios, ¿verdad? No me interesa lo que Dios me vaya a dar, sino a Él lo quiero, a lo mejor. Pero ¿a cuántos de nosotros nos ha llegado ese momento de frustración cuando Dios no hace lo que le pedimos? Muchas veces, a todos, ¿sí o no? Bueno, Jesús puede ver que esta gente sí se sacrifica por buscar a Jesús. Usted puede ver a alguien muy sacrificialmente buscando a Dios. Hay gente que se van de rodillas a una montaña. Están dispuestos a darlo todo por Jesús, pero por la razón equivocada. Jesús está dando a entender que estas señales comprobaban que Él era el Mesías prometido desde el principio de la creación. Es como que Él esperaba que dijeran, wow, llegó el Mesías, como Simeón, que dijo, ya me puedo morir porque mis ojos han visto la salvación. Vivía toda su vida esperando la promesa, no como esta gente. Aquel prometido era el que le iba a aplastar la cabeza a Satanás y iba a vencer el pecado, mis hermanos, que los tenía a ellos mismos esclavizados. Esta gente, mis hermanos, estaba más interesada en sencillamente llenar su estómago. Y usted va a ver gente en la iglesia así, hermanos, que vienen a buscar de Dios y pasan dos cosas. Si Dios no le da lo que ellos quieren, ¿qué pasa? Se van. O si Dios le da lo que quieren, se van. Increíble, ¿no? Igualmente, si no me lo da, lo busco en otro lado. Si me lo da, gracias, ahí te veo. La pregunta que nos hace el Señor, ¿quieren vida eterna o quieren su sandwichito de atún? Como dice el pastor Antonio. Muchos, mis hermanos, invierten todas sus fuerzas por el sandwichito de atún y por eso están cansados. Muchos, no todos. Jesús le dice a esta multitud, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Noten esta palabra. La palabra trabajar que Jesús está usando aquí tiene el sentido, escuche bien, tiene el sentido de entregar toda la vida por algo o por alguien. Esta palabra tiene un sentido muy similar al de la adoración, muy similar. Por ejemplo, si usted se acuerda del texto de Hebreos 11:6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que dice que cree, crea que Él existe y que Dios galardona al que le busca. Bueno, ese buscar tiene que ver con toda la vida, no solamente un minuto, orar antes de comer, la oración de la mañana o de la noche, no, buscarle con toda nuestra vida, en oración, en obediencia, congregándonos, sirviéndole, viviendo para Él, absteniéndonos del mal de este mundo y del pecado. Buscar con todo. Piensa en el primer mandamiento. Entonces, trabajar aquí tiene una alusión muy cercana, muy parecida a nuestra adoración. ¿Por qué? Porque adorar es entregar todo nuestro corazón, alma, mente y ¿qué más? Y fuerzas. Y yo creo que ahí pues nos quedamos cortos. ¿Hemos entregado todas nuestras fuerzas a Dios? La respuesta es obvia, ¿no? Ahora, hay una diferencia entre cada día crecer en esa entrega total a Dios, el cual todos estamos, me imagino, pero otra cosa es entregarle mi vida, mis mejores días al mundo y lo que le sobra a Dios. Amén. Dicen amén. Así estaban gozándose en la alabanza hace un minuto, ¿verdad? Con alegría, y todos estaban saltando y ya, amén, ya bajó el amén. Es como si Jesús les dice a esta multitud, si van a gastar todas sus fuerzas, no lo hagan por las cosas temporales y pasajeras de este mundo. Inviertan todas sus fuerzas en las cosas eternas, en las que duran para siempre. Es posible, mis hermanos, es posible que muchos de nosotros hayamos invertido la mayoría de nuestros sacrificios y esfuerzo por las cosas temporales de este mundo. Es posible. Incluso yo cuando pienso en mi vida digo, ay Señor, tanta lucha que di para creer,
Pero ahora que creo, dije, wow, si hubiese sabido, más joven me convierto. ¿Cuánto tiempo perdí? 31 años. Aunque de un año no puedo servir al Señor, pero ahí están, 31 años sin conocerle. ¿Cuánto se hubiese hecho, no? Es posible que estemos gastando toda nuestra fuerza en cosas que finalmente desaparecerán. Desaparecerán. Y cuando Dios nos pide algo, mis hermanos, ¿qué le decimos? Pues obviamente le damos las migajas. Señor, esto es muy difícil. ¿Perdonar? No, es muy difícil. Bueno, como pudieron ver, no estuve aquí el fin de semana. Estuvimos visitando Casa de Oración Providence. Les pedimos sus oraciones por ello. Ahí van, a lo mejor están conectados ahí, le están echando ganas. Y me dio mucha risa porque hay un hermanito americano que se congrega allí, se llama Dennis, que a lo mejor me está viendo también. Y llegó ese día y se acabó el servicio, creo que fue el domingo, y terminé de predicar y bajé y dejaron la administración final, ¿verdad? Los hermanos estaban con los ojos cerrados, dejando que la palabra, ¿verdad?, procesara ahí. Y el hermano comenzó a hablar y estaba un poco estorbando. Yo estaba en la parte de atrás. Y yo le escuchaba hablando y la gente se estaba distrayendo y como que miraba para los lados porque estaba distrayendo. Y yo desde atrás le dije, hey Dennis, le dije así, shh. Y me hizo así. Y se enojó conmigo. Bueno, al rato me le acerco y ya nos hicimos las paces ya, ¿no? Le dije, no, mira, I'm sorry, lo que pasa es que hay orden en la iglesia y si están orando. Y me dice, no, la semana entera no tengo con quién hablar, vivo solo. Y llego a la iglesia a hablar con los hermanos y cuando llego, me dio mucha risa, pero igual, o sea, una semana difícil, tiene cáncer, vive solo, o sea, no tiene con quién hablar, es difícil, ¿no? Y luego llega a la iglesia y le dicen, shh. Bueno, me daba risa porque este hermano, o sea, lo digo con confianza porque ya él sabe, ¿no? Pero este hermano, su vida pasada, pues era un rebusero, peleaba y le pregunté, le dije yo, me dice, Dennis, te voy a hacer una pregunta, le digo, me dice él, yes, pastor, go ahead. Le digo, en el mundo cuando tú peleabas, ¿verdad? Te noqueaban, dice, oh, sí, me daban, yo me paraba y brincaba y peleaba, me paraba. Y, oh, muy valiente, ¿no? Dice, y hoy te hacen así, shh, y te ofendes. Y dice, yeah, pastor, sentí como una punzada en el corazón cuando me dice así. Ahora, le dije, mira, tu vida pasada, y le dije, perdóname que te lo diga así, pero tu vida pasada era una vida de cobardía. Y me dice él, ¿what? Y yo, sí. La valentía ahora es vivir para Cristo. Eso es el valiente. Y como que parece que en ese día nació de nuevo, digo, él es cristiano, pero parece como que se nació de nuevo. Y dice, ¿what? Y se estaba riendo y allá primero estaba enojado. Pero imagínense, ¿no? Toda la semana, ¿verdad? A lo mejor agobiado, con necesidades, y llega a la iglesia buscando algo, y luego, ¿verdad? Le dicen, no puede hablar. Pero aproveché y le ministré. ¿Por qué? Porque se estaba quejando de algo, y yo le dije, también a la iglesia viene más gente con necesidad como tú. Porque el hecho de que tú vivas solo, el cual es una necesidad, ¿verdad? Se entiende los que viven solos, pero también hay otros que viven con familias y se sienten solos. No tienen que decir amén a eso porque eso es muy personal. Pero a veces le decimos, Señor, es muy difícil, no puedo más, no aguanto más, me estoy, como decimos buen hispano, no, me estoy volviendo loco, loca, no sé. Y estamos con esas luchas en casa y perdemos las fuerzas. Pero yo quiero hacer una pregunta que nos va a desafiar, así que haga conmigo así. Clic, póngase el cinturón, porque eso es para todos, ¿eh? Yo cuando escribía esto, dije, ay Señor, necesito primero pensar si lo escribo porque yo estoy incluido, o sea. Pero aquí van algunas preguntas que nos van a despertar. ¿Cuándo fue la última vez que nos levantamos cojeando del suelo por el tiempo de oración? No tienen que decir amén, solo piense. ¿Cuándo fue la última vez que cogimos un viento en la espalda por estar postrados ante Dios buscando su rostro? Eso decimos del trabajo. No, el trabajo se me cogió ahí, ¿verdad? Un viento. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado por estar postrados buscando su rostro? ¿Cuándo fue la última vez que cogimos un viento por estar orando por nuestros hijos o jóvenes? Por el tiempo que pasamos ahí llorando, clamando a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que nos dolieron los ojos por leer la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste dolores de parto por perdonar a alguien? Algunos los pellizcan, saltan y ya no son cristianos. No, yo no aguanto esto, no, yo no me voy a dejar.
pellizquito, ¿no? Como el hermano Dennis. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu propio pecado? No quisiera ser insensible, pues yo sabía que este tema iba a ser, ¿verdad? Hay casos particulares, hay sus excepciones, pero ¿no será que Dios no nos contesta nuestros clamores porque nos estamos quejando de lo que precisamente Él quiere que hagamos? Es como cuando buscas un trabajo y tú dices, yo hago lo que sea, necesito un trabajo, yo hago lo que me pongan a hacer. Y luego al rato te dice, hay que levantar 100 cajas. ¿What? Bueno, ¿dónde está Rafael? Anda por ahí escondido. O sea, ¿sí o no? ¿A cuánto nos ha pasado esa escena? Hacemos lo que sea cuando no hay trabajo. Cuando llega el trabajo, todos los días quejan. No, el jefe cree que yo soy, ¿verdad? ¿Vamos a edificar las pirámides de Egipto o qué? Bueno, Jesús le dice a la multitud que no invirtieran sus sacrificios y esfuerzos por cosas terrenales, sino por las celestiales. Cuando clamamos a Dios diciéndole, Señor, ya no puedo más, vamos a pensar en eso, Señor, no puedo más, ¿a qué en verdad nos estamos refiriendo? O sea, que no puedo más ¿qué? Esa es la pregunta. Señor, ya no puedo más ¿qué? Y les aseguro que la mayoría es obedecer lo que Dios nos está pidiendo. No puedo perdonar, no tengo más paciencia, someterme a mi esposo, amar a mi esposa, instruir a mis hijos, ese es el no puedo más, esa es la línea en blanco ahí. ¿Ya perdonaste 70 veces 7 y le dices, Señor, ya no puedo más? ¿Ya has orado tanto que dices, no, ya Señor, ya oré tanto que no puedo más? ¿Te has servido o le has servido al Señor con toda tu vida y le dices, Señor, ya, basta? Estoy siendo irónico, pero es con un sentido práctico, hermanos, para que nos analicemos, porque cuando un hermano se me acerca, me pasa a menudo, dice, pastor, lo que pasa es que la palabra es muy dura, y le digo, ¿sabes qué? Más duro será en aquel día, donde no va a haber segundo chance. Aquí es el momento de examinarnos, hermanos, porque esto, pues obviamente es para enderezarnos en el camino cuando hay tiempo, ¿sí o no? Vamos a analizar la palabra cansados. ¿Cuántos están cansados? Normalmente los viernes, ¿verdad? Esa palabra como que encaja más. Todos sabemos que la palabra cansado sencillamente significa perder todas las fuerzas, ¿verdad? El mismo Jesús se cansó, cansado del camino, habló con la mujer samaritana, ¿verdad? La palabra cansado, cansancio, la podemos aplicar en dos áreas de la vida. Número uno, el cansancio puede ser del cuerpo físico. Podemos sentirnos cansados físicamente y si usted analiza cómo descansamos físicamente, durmiendo, dejando por un momento el trabajo, los quehaceres, sentándonos, bien fácil. Pero luego está el cansancio del alma. Ese sí es pesado. Podemos estar, como dije, físicamente cansados, ya sea por el trabajo, los quehaceres de la casa. Llega un momento donde nuestro cuerpo físico ya no puede más, ya necesita dormir, descansar. Pero ¿qué me dicen del cansancio del alma que nos llega? Todos conocemos el cansancio del cuerpo físico, es muy fácil distinguirlo. Pero ¿qué cuando nuestra alma está cansada, cuando desfallecemos, cuando desfallece nuestro corazón, cuando se va el ánimo, cuando nos sentimos que ya nada tiene sentido? Algunos hasta se quitan la vida por esto, hermanos. Así de serio es, se suicidan, porque no aguantan más. Mateo 11:28, Jesús nos dice lo siguiente. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Algo muy curioso, mis hermanos, es que podemos estar físicamente cansados, y aquí como cristianos obviamente, pero nuestra alma puede estar fortalecida. ¿Sí he experimentado eso? Físicamente cansado, pero por dentro se dice, me siento, ¿verdad? Nos puede doler el cuerpo, pero a la misma vez tener paz y gozo. Yo he tenido experiencia donde, yo recuerdo hace unos años me dolía una muela, pero un dolor que yo estaba golpeando el suelo con el puño, así de fuerte. Pero estaba adorando al Señor y me estaba riendo. Se noten, por fuera me estaba matando el dolor de muelas, o sea, estaba así que no aguantaba y estaba adorando al Señor al mismo tiempo. O sea, yo golpeaba el suelo no de enojo, sino como para distraer el dolor en otra cosa. O sea, no aguantaba el dolor, ni anestesia, nada.
Y recuerdo que ese momento me puse a adorar al Señor y me estaba como quien dice riéndome por dentro. Y puede pasar eso. Es como cuando alguien está enfermo, pero tú vas a visitar a un enfermo cristiano y dices, no, yo salí más ministrado que yo lo fui a animar y salí yo más ministrado que el hermano que está enfermo. Podemos sentir paz y gozo aún cuando tenemos dolores del cuerpo. Podemos ser golpeados incluso y a la misma vez sentir una llenura y plenitud de amor en nuestra alma. Piensen en Andrés, ¿verdad? Imagínense. Sin embargo, Andrés no, Esteban, quise decir Esteban. Sin embargo, si nuestra alma está agobiada y entristecida, nuestro cuerpo físico, mis hermanos, sí desfallece. Al revés, o sea, puedo estar físicamente cansado, pero fortalecido en el alma. Pero al revés no funciona. Si estoy en el alma abatido, dice la palabra que hasta mis huesos se debilitan. O sea, una persona desanimada no tiene fuerza, ¿verdad? No quiere trabajar, no, ya me cansé. Y el cuerpo se apaga. Es por eso que es más importante lo espiritual que lo físico. Podemos ir al gimnasio y gloria a Dios por eso, pero ¿qué con el gimnasio de la Biblia? De la palabra de Dios, para estar por dentro primero fortalecidos. Sacrificamos toda nuestra vida trabajando por adquirir $1 millón para comprar a lo mejor una onza de paz y amor, y lo que nos damos cuenta es que nos vendieron 1,000 libras de tristeza. Así es cuando le ponemos tanto énfasis a las cosas del mundo. He predicado varias veces que no es pecado comprar, querer o tener. El pecado se encuentra el valor que le ponemos a esas cosas, el lugar que le damos en nuestro corazón. O sea, tú quieres ser profesional, adelante, estudia, pero ese no debe ser tu Dios. ¿Quieres una casa? Cómprala si puedes, pero ese no es tu Dios. O sea, es donde ponemos las cosas. O sea, es Dios, nosotros y luego la creación. El pecado hizo que pongamos a Dios por abajo. La creación, Satanás, nosotros y luego Dios. Eso hizo el pecado. Y Jesús viene para deshacer las obras del diablo, dice la palabra. Fíjense lo que dice un sabio, quien puede con toda autoridad hablar de tener riquezas, Salomón. Eclesiastés 5, verso 10, noten lo que dice. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. ¿Cuántos de ustedes montando bicicleta, sería para los de antes esto, montaban bicicleta y se le quitaba la cadena? ¿Cuánto le pasó eso, no? Se le quitó la cadena ahí, ¿verdad? Y te daba un pedalazo y la cadena se le quitó, se rompió. Ahora, en el momento que se quitó la cadena de la bicicleta, ¿cuántos continuaron pedaleando? Bueno, Abraham, ¿sí? ¿Sí pedaleabas? ¿Y llegabas a dónde? A ningún lado. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que nadie quisiera montarse en una bicicleta y pedalear sin cadenas porque no tiene, ¿qué? Sentido. No tiene sentido. No vamos a ningún lado. Eso pasa en sentido del corazón cuando damos tanto tiempo, tantos sacrificios por las cosas de este mundo y finalmente, ¿qué encontramos? Cansancio. Eso sacamos, mucho cansancio. Y por eso algunos se amargan. Es que yo he trabajado con mucho esfuerzo mi dinero, ¿sí? Y estás cansado y enojado. Dice Salomón, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad, dice Salomón. Verso 11, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. Uy, cuando no tienes nada, no tienes amigos, pero si eres millonario, el tío que no conocías, mi sobrino, ¿dónde estaba, verdad? Aparecen los que lo gastan. Dice, qué bien pues tendrá su dueño, sino verlo con sus ojos. Mira, eso es mío, esto es mío, mira, compré esta viña. Hace poco un señor, ¿verdad?, que tiene un terreno grandísimo. Tengo 3,000 matas de no sé qué, y nada más foto. Y bueno, pues nada más lo puede ver, porque dime tú, o sea, una persona millonaria no termina de usar todo, no, solamente lo puede ver, dice Salomón. Verso 12. Dice, dulce es el sueño. ¿Cuántos dicen amén? Dice, del trabajador, coma mucho, coma poco. Dice que el hambre también da sueño, ¿no? Pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Futility se dice en inglés. ¿A qué se refiere Jesús, mis hermanos, con trabajados y cargados en este texto? La palabra trabajados y cargado, en el sentido que Jesús le está dando,
significa el alma cansada y agobiada. Eso significa. Jeremías 31:23 habla de la promesa que el Señor le daba a su pueblo por el cansancio del alma que tenían. Usted en su casa luego lee Isaías 55 entero y ahí dice, ¿por qué gastan su dinero en lo que no es pan? ¿Por qué dan su vida por lo que no sacia? Y luego dice, vengan a mí, escuchen mi palabra y saciaré su alma y hallarán reposo y descanso para su alma. Isaías 55 dice eso. Pero Jeremías 31:23 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Eso es una promesa que se va a cumplir sí o sí. Dice, aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades cuando yo haga volver sus cautivos. Dice, Jehová te bendiga, oh morada justicia, oh monte santo. Morada de justicia, oh monte santo. Dice, y habitará allí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño. Fíjense lo que dice el 25. Porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Y dice Jeremías, en esto me desperté y vi y mi sueño me fue agradable. Una buena noticia. Ya se va a acabar la tristeza. Y el mismo Jeremías, que lo que hacía en toda su vida era más llorar. El Señor, mis amados hermanos, nos ha prometido descanso y reposo para nuestra alma. Y sin duda la tenemos, porque se llama ¿cómo? No saben, mira. Por eso están cansados, porque no saben. ¿Cómo se llama nuestro reposo? Jesucristo, mis hermanos, claro que sí. El Señor nos ha prometido y nos ha dado, pero es posible que nuestro cansancio sea más por las cosas de este mundo. Este pueblo seguía a Jesús por los recursos materiales y terrenales. No estaban interesados por las cosas de Dios. Pero notemos las palabras de este pueblo que en apariencia parecía que sí querían seguir a Jesús. Y es lo que pasa en la iglesia, que hay quienes buscan a Jesús por Jesús, pero hay otros que buscan a Jesús por lo que Él da. Y de eso nos tenemos que cuidar. En Juan 6:28 dice, entonces le dijeron, después que Jesús le dice, no den su vida por lo material, le dicen, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Yo quiero que usted, no sé si usted nota el sentido en el texto de que están diciendo, ya, whatever. Dígame, ¿qué tenemos que hacer para que nos des más pan y más peces? Esa es la actitud aquí, hermanos, incorrecta. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, no de ustedes. Y luego le dice, que creáis en el que Él ha enviado. La pregunta de ellos no era para hacer la voluntad de Dios, mis amados hermanos, no, sino para que Jesús les siga dando peces y panes de gratis, claro. Su pregunta esconde un interés engañoso. Quiero buscar de Dios. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué quieres buscar de Dios? Ellos le dicen a Jesús, ¿qué debemos hacer para obtener más peces y panes? En otras palabras. Pero noten que Jesús le dice, esta es la obra de Dios. Cuando ellos preguntan, ¿qué obra tenemos que hacer? Esa es la obra de Dios, que crean en mí. Y aquí creer tiene un significado sumamente importante, porque creer aquí tiene un sentido, escuche bien, significa, o más bien lo pongo de esa manera, creer no es creer en Dios para que Él me dé lo que yo le pido y lo que yo quiero. Creer en Dios es confiar en Él de pedir lo que Él sabe que yo necesito. Y por eso los hijos se enojan con los padres. Es que yo quiero ese, sí, pero necesitas este. Es que yo quiero pizza, sí, pero necesitas vegetales. Y ahí está la guerra. Porque siempre queremos lo que sacia la carne, no lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, todos sabemos que necesitamos el perdón de Dios sobre todo, ¿sí o no? El cambio del corazón torcido, la salvación eterna de nuestra alma, eso está por encima de lo demás. Lo demás se le llama añadiduras. Y es por eso que el mismo Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bueno, confiar en Dios y que nuestra confianza sea Dios. Bueno, esto que dice Jeremías, hermanos, siempre ese texto lo leo muy corto, pero me impacta. Mi confianza está puesta en Dios porque Dios es mi confianza.
Hemos analizado este texto anteriormente y nos hemos dado cuenta de que fe, o la fe que Dios espera en nosotros, no es como la de la multitud, que confiaban en Dios para que Dios le diera algo. La fe a la que Jeremías se está refiriendo aquí es esa fe que nos pone a confiar en Dios por encima de todo y a pesar de todo. Me dé o no me dé, como dice la alabanza. Es cuando amas a la persona, como cuando te casas, una mujer decide casarse con un hombre pobre porque la ama, pero así lo ama, y viceversa. No por un interés material o terrenal. ¿Sí están de acuerdo con eso? Así como Dios le dijo a los levitas, usted sabe en Números 18, 20 creo, 20, 18, le dice, ustedes, ¿verdad? No les voy a dar posesiones, ni heredades, ni nada terrenal o material. Le dice, yo seré su porción. Y bueno, leyendo la Biblia como que se mete uno a poeta y dice, wow, qué bonito. Pero cuando Dios te dice que no te va a aumentar tu sueldo, que te va a mantener con el pan necesario, que te va a mantener en tu casita que está así ya, como la mía donde yo me crié, así está de ladito ya casi. Ahí es donde viene la prueba, hermanos. Y decimos, Señor, ¿y por qué yo no puedo tener como fulano? Porque yo soy tu porción. Bueno, no todos entienden esto. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres, perdón? ¿Qué prefieren? ¿Dinero en el banco o que Dios te dé cada momento que necesites lo que le pides? O sea, no digan amén, pues yo sé que vamos a decir, no, Señor, tú eres mi todo. O sea, yo sé, hermanos, somos seres humanos, y quisiéramos el ahorro, ¿no? Y lo miramos cada 6 segundos. Entro ahí a la aplicación a ver si no me sacaron, porque de repente, ¿verdad? Me cobran y no me avisan. Y ahí estamos con la aplicación y cada minuto mirando cuánto hay. Y Dios te dice, no, te voy a mantener con el pan necesario, porque yo soy tu porción. A veces, mis hermanos, no es que somos ambiciosos por cosas grandes, porque damos la vida por cosas pequeñas, el sandwichito de atún. O sea, ellos, los que seguían a Jesús por el pan y los peces, hermanos, estaban optando por algo muy pequeño. O sea, ¿qué quieres, la fábrica o quieres un producto de la fábrica? Así era la idea de cómo ellos tenían que entender. O sea, esa respuesta está muy obvia, ¿sí o no? O sea, si tú dices, ay, me encantan los pastelitos de no sé qué, te dicen, ¿quieres la fábrica o quieres un pastelito? Y dicen, un pastelito, porque tengo un hambre ahora mismo. O sea, así pensaban, solamente pensaban en el momento. Bueno, ¿dónde estamos nosotros invirtiendo nuestros esfuerzos, mis hermanos? En Mateo 6:31, Jesús nos dice, no os afanéis pues diciendo, el afán, noten, trae cansancio. El afanarse. Miren, usted puede ver un cuerpo cansado, ¿verdad que sí? Puede notarlo. Sí saben que se puede ver una persona cansada. Ahora, ¿cuáles son los rasgos de un cuerpo cansado? Usted nota que como que se dobla, los ojitos se le bajan, como que está así como recostado de algo, o a lo mejor haga así como, ay. No sé si notaron la alabanza como algo que sonó así, ¿verdad? ¡Chuf! ¿Sí lo escucharon? ¿Sí se dieron cuenta? Le digo a los hermanos, es que ya el sonido está cansado ya de tanto que lo usamos. Por el tema yo creo que ya, ¿verdad? Pero ¿se puede notar el cansancio físico? Pregunto, ¿se puede notar el afán en una persona? ¿Sí o no? Pero no se nota como cansado, lo que vemos es afán, como un sosiego, una falta de reposo y ¿verdad? Para aquí, para allá. Y tú dices, oye, cálmate. Y el afán trae cansancio, hermanos. Ahora, Jesús dice, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué vestiremos. O sea, no se preocupen, porque los gentiles, los no cristianos, los que no creen en Dios, buscan todas estas cosas. Aquí buscar encaja bien con lo que decía, con trabajar, lo mismo, con adorar, porque dan su vida por eso. O sea, no significa adoración, pero implica lo mismo. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Por qué Dios no me da un poco más? Porque Él sabe que ese poco más te va a alejar. Por eso. ¿Por qué le da a fulano un poco más? Porque fulano puede manejar un poco más, tú no. Ese es el punto más fácil. Y le dice el Señor a los que los escuchan ahí, los discípulos, los que estaban escuchando el Sermón del Monte. Verso 33, mas buscad primeramente. Esa palabra primeramente no solo significa en tiempo,
sino en prioridad y en orden de importancia. Primeramente, como lo más importante, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que ustedes están preocupados os serán añadidas. Esa palabra añadir significa poco a poco, según la necesidad, según cada quien, según la persona y soberanamente como Dios lo decida. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Cada día tiene una situación diferente. Si tú dices, ay, te preocupas, mañana hay que pagar la renta, ay, te pregunto yo a ti, ¿con preocuparte hoy la vas a pagar? No, espera que llegue mañana y mañana la paga. Ay, en 5 días se cumple el plazo de esta deuda, espere que lleguen los 5 días y págalo. Ahora, si no tienes, ahí es donde entra la confianza. Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y ahí viene el análisis, ¿malgasté el dinero? Bueno, y eso es otra cosa. Pero si eres una persona que manejas bien el dinero y no tienes, hay que confiar en Dios. Y eso trae descanso, el confiar en Dios. Amén. Cada día trae su propio mal. Jesús, mis amados hermanos, nos prometió descanso y reposo para nuestra alma. El afán trae cansancio al alma. Preocuparse, hermanos, eso quita el sueño, ¿sí o no? Preocuparse por lo que no podemos resolver con preocuparnos, y por eso yo he tenido que aprender, trabajar con tanta gente no es fácil. Estamos hablando de cientos de personas. Y cada caso es particular, y cuando uno da consejería, esa carga uno la lleva. Imagínense que yo cargara con la iglesia en mi cabeza y uno estuviera aquí en una semana. Entonces yo he tenido que aprender a confiar en Dios. Pastor, el jueves, ¿verdad? Me gustaría hablar de un tema. Está bien, el jueves hablamos de eso. El lunes o cuando toque. Pero yo no puedo durar el lunes, llegó el martes. Ay, ya viene el jueves. Ay, ¿qué me va a decir la hermana o el hermano? ¿Verdad? ¿Y qué va a pasar? Y Señor, dame algo. O sea, no puedo, porque no voy a lograr seguir parado aquí. Y el mismo principio cabe para ustedes. O sea, no nos preocupemos por lo que no merece nuestra preocupación y afán. Amén. Jesús le dice en palabras, los que estén cansados vengan a mí y yo los haré descansar. Bueno, ¿a qué se refiere Jesús aquí con el cansancio? Como ya pudimos ver anteriormente, hay 2 tipos de cansancios. Está el cansancio del cuerpo físico, ese se resuelve fácil, te acuestas, te levantas nuevecito. Y está el cansancio del alma, pero ¿a cuál de los 2 se refiere Jesús? Porque está hablando de trabajo. ¿Al cansancio de nuestro cuerpo físico o al cansancio del alma? Bueno, vamos a analizar Mateo 11, vamos a leer desde el 28 al 30 y a ver algunos textos aquí. Mateo 11, verso 28. Dice Jesús a este pueblo, venid a mí. Me gusta siempre como Jesús en primera persona nos da la solución. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y quién? Yo os haré descansar. ¿Quién da el reposo? Jesús. Luego dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad, hermanos, nos traen fortaleza y nos ayudan a no agobiarnos y cansarnos de más, porque a veces nos ponemos yugos que Dios no nos ha pedido. Es como, por ejemplo, el tema de la reputación, por ejemplo, el qué dirán. Uy, eso sí es pesado, es un yugo pesadísimo. ¿Y qué van a decir? Pues que digan, no importa lo que digan, ¿sí o no? Pero no todos entienden eso y se preocupan por el qué dirán, la reputación. No tengo que comer, ¿qué van a decir? Bueno, preocúpate por comer y el qué dirán déjaselo al Señor, ¿sí o no? Pero hay gente que se pone en yugos que no tienen que ponerse y por eso no pueden avanzar. Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y al imitar eso hallaréis descanso para vuestras almas. Las personas con carácter fuerte, las personas exigentes, demandantes, siempre están con flojeras en su cuerpo, con dolores. No al 100%, pero la mayoría. Porque las demandas, hermanos, te exige una cantidad de energía de tu cuerpo. Los enojos. No sé si usted logra, cuando usted se enoja muy fuerte, después del enojo que usted siente. Una pavita, decimos en mi país, una siesta.
o tengo hambre, o te da ansiedad. ¿Por qué? Porque te consume. Te consume. Es por eso que hay personas enojonas que hasta le dan úlcera en el estómago. Entonces, por eso necesitamos el descanso y la paz del Señor, hermanos. ¿Sí o no? Jesús aquí termina diciendo en el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se acuerdan la enseñanza cuando hice la comparación de Gedeón? Que él carga los 134,700 y nosotros nada más 300. Ahí se entiende ese texto que dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga. En contexto, mis hermanos, Jesús está aquí confrontando la carga que los fariseos ponían sobre el pueblo de Dios. Usted conoce ya Mateo 23. Dice que le ponía cargas que ni ellos con un dedo cargaban. Entonces la gente miraba a estos hombres pensando que eran hombres de Dios por su apariencia externa, por eso le llamó Jesús sepulcro blanqueado, y la gente dice, estos hombres de Dios hay que hacer lo que ellos dicen, porque si no viene juicio de Dios, y ahí estaba el miedo. Y estaban haciendo las cosas por miedo. O si queremos el favor de Dios, hay que hacerlo así. 600 leyes para que Dios nos acepte. Pero ellos ni con un dedo hacían lo que mandaban hacer. Y le ponían carga a las personas. Y es a causa de esto que Jesús les dice, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. No les voy a poner carga que ustedes no puedan llevar. Entonces, por eso es que estamos analizando que si el Señor nos pone su yugo, que no nos pongamos nosotros otros yugos, que nos lleve al punto de cansarnos tanto que cuando pedimos ayúdame, el Señor te va a decir, quítate el yugo que tú te pusiste, que yo no te mandé. Cuando hacemos un préstamo innecesario, hermanos, piensen eso. Sacar una tarjeta de crédito, te dicen $100,000, ay, tengo $100,000. No son tuyos los $100,000. No son tuyos. Ni son tuyos los 100,000 y son de ellos los intereses tuyos. Así es. Y nos metemos en problemas y andamos agobiadísimos, hermanos, trabajando tiempo extra porque por reputación pues hay que mantener el status quo y mantenerse al nivel. No, mis hermanos, mansos y humildes de corazón, como Jesús, nos arropamos aunque se nos quede la uñita del pie casi afuera, pero hasta donde alcance. Eso nos va a quitar mucho peso y cansancio. No tenemos que probarle al mundo que somos prósperos. No tenemos que hacer eso. Por eso Jesús dice, vengan a mí, yo los haré descansar. Si somos sinceros, mis amados hermanos, podríamos admitir que cuando estamos en ese momento tan difícil donde estamos a punto de tirar la toalla, ese texto lo leemos y nos enojamos. Yugo fácil y ligero. Porque estamos metidos en un problema, pero cuando vemos lo que dice la palabra decimos, no, el Señor tiene razón. Ahora, ¿qué nos trae cansancio y desánimo, mis hermanos? ¿Por qué nos sentimos agobiados por los mismos problemas? Bueno, hay varias razones. Si usted me permite, tengo 7 puntos que quiero concluir. Como dice el pastor Raúl Orboa, cuando digo voy sobre el final me faltan 25, ¿verdad? No, pero 7 puntos que son prácticos para entender todo esto. Hay varias razones de por qué perdemos las fuerzas y nos desanimamos. Punto número 1, el afán y la preocupación. Ya vimos el texto de Mateo 6, en su caso usted lo puede leer desde el 23 por ahí hasta el 34 como tarea. Pero el afán y la preocupación, podemos estar cargados por causa del afán. Y el afán, ¿cuántos entienden que no viene de Dios? ¿Cuántos entienden que el afán no viene de Dios? Entonces Dios te dice, si tú dices, Señor, mándame fuerzas para seguir afanándote, ¿qué te dice el Señor? No, quítate del afán y te van a recobrar las fuerzas. Entonces, por eso se dan cuenta que podemos orar mal. Ya Jesús nos dijo que no nos afanemos por cosas vanas, porque los no cristianos son los que se preocupan por estas cosas temporales. Es por eso cuando usted ve a un cristiano que no se afana, que vive con lo que tiene, está contento con lo que tiene, y luego está el no cristiano que vive afanado, tiene 3 trabajos, tiene una casa grande, tiene 6 carros, tiene ropa cara, pero luego ve al que no tiene nada y dice, ¿cómo es que tú estás así? Se te ve como esa alegría. Porque no estoy afanado como tú, porque tengo paz en Dios, porque me conformo con mi plato de arroz, con huevito y, ¿verdad? Así de sencillo, si es lo que Dios nos da. Si te da langosta, disfrútala y dale al que no tiene, que es una patica. Pero, ¿se dan cuenta que podemos estar cargados, cansados por cosas que Dios no nos ha pedido? ¿Sí están entendiendo hasta ahí? Punto 2, podemos estar cansados por las falsas expectativas.
Una de las cosas que nos agobia inmensamente es esperar lo que nunca quedó de llegar. Si buscamos a Dios, mis hermanos, por los peces y los panes, sin duda nos llegará el desánimo y la desilusión. Pero lo peor de todo es que cualquier otro te puede dar peces y panes. Significa que si tú buscas a Dios por peces y panes, cualquiera puede ser tu Dios, incluyendo a Satanás. Bueno, esperar de Dios que Él nos dé lo que nunca nos ha prometido nos puede llevar a perder las fuerzas. El Señor me prometió, ¿no? Y luego nos faltan los profetas falsos que te profetizan y tú lo anotas en la Biblia. Ay, ¿qué dijo el profeta? Eso es para mí. 1944 y estás esperando por esa profecía que se cumpla. Y vas a una iglesia y te dicen, hermana, ¿quieres servir, hermano? Sí, en el baño. No, a mí me profetizaron que voy a ser evangelista. Y ahí está, y se pasa el tiempo y no pasa nada. Falsas expectativas. Punto 3, otras cosas que nos agobian, ir detrás de las riquezas. Fíjense, bíblicamente hay un principio que nos puede enriquecer, pero no significa que al aplicar ese principio lo debemos hacer para alcanzar riquezas. Me explico. Si tú eres una persona íntegra, trabajadora y eres muy responsable, Dios puede darte gracia y puedes, repito, podemos alcanzar riquezas. Otros no, siendo igual, aplicando los mismos principios. Pero tanto el que no alcanza riquezas como el que sí las alcanza, aplica los principios, lo está haciendo para Dios. Y Dios sabe a quién va a enriquecer y a quién no. Ahora, hay otra manera de enriquecerse y es fuera del plan de Dios. Por ejemplo, una persona que hace cosas ilícitas y se enriquece, no fue Dios que lo enriqueció. Solamente acumuló dinero, pero es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Así se entiende eso, ¿no? Perseguir las riquezas de este mundo finalmente nos llevan a dos cosas. Primero, a desgastar toda nuestra vida, quise decir, toda nuestra vida tratando de alcanzar riquezas y posesiones materiales. Y no necesariamente me estoy refiriendo al trabajo regular, porque se pueden equivocar, decir, ¿hay que trabajar fuerte? Claro que sí. El trabajo que Dios te dio en el tiempo que Dios te permite trabajar. Hazlo mejor, sacrifícate y Dios te va a dar fuerza. Hay un proverbio que dice que al perezoso Dios le quitará las fuerzas. Y de ahí viene la idea, porque usted dice, qué irónico que el que no trabaja siempre está cansado. Usted dice, ¿por qué? Dice, ¿estás? Ay, estoy cansado. ¿Por qué? No hice nada, pero estoy cansado. Parece que el proverbio se cumple, ¿no? Bueno, la apatía produce más apatía. El desánimo, el desaliento, ay, no tiene nada que hacer. Bueno, como decía mi abuelo, agarra una escoba y muévete aunque sea, ¿verdad? Pues sacude algo, ponte a limpiar, pero hay que hacer algo, ¿no? Yo decía que mi abuelo se enojaba si yo estaba parado con las manos en los bolsillos. Y me miraba, me decía, y hacía así, pon a Fleming a Barrero, mándale un mandado sin haber nada que hacer. Se enojaba si me veía con las manos en los bolsillos. ¿No? Y hoy los jóvenes hoy se desgonzan así. Hasta se duermen parados. Perdón, jóvenes, pero eran nuestros tiempos. Desgastamos, mejor dicho, nuestras vidas y lo damos todo, mis hermanos, por ir detrás de las riquezas. Lo segundo que sucede, recuérdense que estoy en el punto 3, ir detrás de las riquezas. Lo segundo que sucede después que damos la vida por buscar las riquezas, sacrificamos toda nuestra vida, mis hermanos, para alcanzar lo material y nos golpea la realidad de que eso que hemos adquirido no es lo que en verdad esperábamos que era. La paz, la salud, el reposo, el gozo, el amor, la seguridad, la prosperidad que tanto buscábamos en el mundo, finalmente nos damos cuenta que nada de eso suple nuestras necesidades del alma, ningunas. Siempre lo pregunto a la iglesia, dígame usted con cuánto dinero compramos una onza de paz. No hay dinero que compre la paz, hermanos. No lo hay. Punto 4, la falta de fe. Fíjense, la falta de fe, la vida cristiana consiste en confiar en Dios, porque al confiar plenamente en el Señor, Él renovará nuestras fuerzas. Isaías 40, 29 al 31 dice, fue el texto que leímos al principio, pero vamos a leer hasta el final.
Dice, Él da fuerza. Me da gusto que dice Él da fuerza. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen la capacidad de dar fuerza? ¿O yo? Nadie, ¿verdad? Podemos animar, podemos recordar la verdad, podemos levantarle las manos a alguien, pero sigue cansado. Pero aquí dice que el Señor da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. O sea, los muchachos aquí está en referencia a que los jóvenes tienen mucha fuerza, pero también se cansan y se fatigan. Los jóvenes flaquean y se caen. Pero los que esperan, aquí esperar es la palabra confiar, esperar en Él. ¿Por qué? Porque la fe o la confianza me hace esperar en lo que Él me ha prometido, pero el mundo me promete 1000 cosas y me lleva a no esperar. Dice, Señor, te tardaste, así que voy a tener a Ismael. Esa es la idea. Y ahí está el problema. Los que esperan en Jehová tendrán, ¿qué? Nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Ya casi quiero cantar. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La falta de fe, mis amados hermanos, es una de las cosas que conllevan al desfallecimiento en la vida. Falta de fe. No confiar en Dios. Miren, perdón que no me quiero usar como prototipo de fe, pero usted no se imagina la carga que Dios me quita por el simple hecho de yo decir, el Señor tiene eso bajo su control. Porque yo sé lo que Él me exige a mí. Yo siempre me veo como un mesero en la iglesia. Aunque soy el pastor, así me veo. Yo no estoy preocupado si se le quemó el pollo al chef, qué tan grande o pequeño. Mi trabajo es ¿qué? Servir la comida. Yo me preocupo por eso. Eso es lo que Él me pide a mí. Pero, ay, el chef se le olvidó algo. Eso no es mi trabajo. ¿Cómo Dios va a hacer? No sé cómo lo va a hacer. No lo sé, pero yo nada más estoy para servir aquí. Y eso me da descanso y llego a mi casa y ronco. Es un descanso. Pero si yo comienzo a preocuparme, la iglesia ¿por qué no crece? Y la iglesia esto, y las finanzas, hay que pagar tanto de renta y la luz cuesta tanto. ¿Usted se imagina? Ay, 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 mi suegra está riendo, vive conmigo y sabe si yo vivo afanado o no. Pues está riéndose ahí, ¿verdad? ¿Qué dijo? La falta de fe, hermanos, ¿qué dijo que yo ronco? Está en disciplina. Wow, ¿y hasta allá llega el sonido? Hasta el otro cuarto, ¿verdad? La falta de fe, retomo, mis hermanos, nos conlleva a desfallecer. El miedo al futuro, ¿cuántos de ustedes han visto algunas 2, 3 noticias y sienten como que, ay, la cosa no está fácil? Y siente uno ese sentimiento de miedo y se le van las fuerzas a uno. El miedo a lo desconocido, la incertidumbre de alguna noticia, esperando un diagnóstico en el médico, las amenazas, envejecer, perder el trabajo, la misma muerte. Si vivimos confiados en el Señor, perderemos, o si no vivimos confiados en Él, perderemos todas nuestras fuerzas y desfalleceremos en un solo momento, hermanos. El profeta Elías, que venció más de 400 profetas falsos, hizo una obra impresionante, Dios lo usó, y con una amenaza se metió en una cueva y se le fueron sus fuerzas. Perdió todo el ánimo, se desalentó, perdió su esperanza y nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿sí o no? En un momento Dios te usa y se te sube el orgullo y viene Satanás y dice, aquí es la cosa, como a Pedro, bienaventurado porque has dicho esto. Pero al rato le dice, quítate, Satanás. Así nos pasa, somos bien volubles, ¿no? Sin fe, mis amados hermanos, no podremos perseverar en el camino de Cristo. Hebreos 11:34, no lo voy a leer, pero me llama la atención ahí, el texto dice, y muchos hombres y mujeres sacaron fuerza de debilidad. Este texto, hermanos, para mí es muy personal, porque a cada rato lo vivo, lo veo. Hay momentos donde llega un cansancio físico de tanto trabajo y tantas cosas y hay que hacer más. Y a veces es día de servicio. Y ya yo no le hago caso porque yo sé que en el primer paso el mar se va a abrir en 2. Y yo siento así que viene ese cansancio, pero digo, no, yo cuando comience, a veces con el pastor Antonio le digo, cuando estoy ahí atrás se me va la garganta por los cambios de temperatura, la alergia, todo eso. Ya vieron que aquí se me salieron 3 gallos y no fue cantando, ¿verdad? Pero siento así y un día, me acuerdo, se me cerró el tráquea
Imagínense, no podía casi respirar y casi venía a predicar. Y luego yo veía que los hermanos me miraban así, me dice, pastor, ¿ya mejor? Así me decían, ya, digo, tranquilo, cuando ya suba se me quita. Y así ha sido siempre. Subo aquí, es como si fuera un aguijón para mí. Subo aquí y al rato ya estoy normal. Y al rato bajo y le digo, pues el Señor siempre obra, ¿no? En el momento que lo necesitamos. Sacaron fuerza de debilidad. Punto 5, la falta de congregarse. Bueno, cuando dejamos de congregarnos, de inmediato nos llega el desánimo espiritual. Seguido nos arropa la frialdad espiritual. Y no estoy hablando de faltar un día a la iglesia, ¿verdad? No me refiero a eso. Estoy hablando del hábito de dejar de congregarse. Hebreos 10:23, noten lo que dice el autor a los Hebreos. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Aquí profesión es nuestra vida cristiana, lo que profesamos en Cristo. Dice, porque fiel es el que prometió. Y luego dice, y considerémonos, esa palabra significa observar al que necesita ayuda. Qué impresionante esa palabrita, ¿no? Que miremos a ver quién necesita ayuda o que miremos a ver quién faltó y le mandamos un mensaje, hermano, hermana, ¿todo bien? No la vi en la iglesia, ¿cómo está? Ay, no, falté, digo, no le estoy llamando porque no vino, solo quiero saber que están bien. Y el texto dice, considerémonos unos a otros para estimularnos, animarnos, fortalecernos al amor y a las buenas obras. ¿Sí ven lo importante de congregarse? Dice, no dejando de congregarnos como algunos, no todos, tienen por costumbre, sino exhortándonos, y dice, y aún más, sabiendo que aquel día se acerca. Mientras más cerca del fin estamos, más debemos congregarnos. Un día llegará, como el COVID, la pandemia, que no nos vamos a poder congregar. Y no lo veo muy lejano eso. Un día llegará, mis hermanos. Punto 6, la falta de oración. Si queremos caer en la frialdad espiritual, en el desánimo, la indiferencia, la apatía, y si queremos perder todas las fuerzas como cristianos, lo único que debemos de hacer es dejar de orar. Con solo dejar nuestro tiempo de oración, mis hermanos, es suficiente para desfallecer y perder las fuerzas que nos ayudan a perseverar. El punto aquí es que podemos durar un mes sin orar y seguimos viviendo. Voy al trabajo, voy a la iglesia, a veces leo la Biblia y sentimos que no pasa nada. Pero hay momentos que yo he visto cómo Dios detiene alguna prueba, porque si te la permite no tendrás la manera de cómo enfrentarla. Y ya cuando retomas y vas a orar y comienzas a retomar, entonces te llega la prueba. Y por eso algunos en el discipulado dicen, pastor, ¿y por qué el día que yo oro es el día que me va más mal? Porque ya Dios vio que te preparaste y ahora sí puedes soportar la prueba. Si te la suelta antes, te mata. Y muchos no entienden eso y lo ven al revés. ¿Por qué cuando soy más fiel me vienen más pruebas? Porque Dios ve que ahora sí puedes enfrentar lo que te va a transformar. Amén. Dejar de orar, mis hermanos, es algo muy peligroso como cristianos. Con solo dejar nuestro tiempo de oración es suficiente para desfallecer y perder las fuerzas. Si gastamos todas nuestras fuerzas orando a Dios, sin duda encontraremos fuerza para continuar la batalla y seguir en la carrera de la fe que tenemos por delante. Es decir, queremos debilitarnos en la oración para que Dios nos fortalezca en él. Por eso dice 2 Corintios 12, del 7 al 10, Pablo dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso lo vamos a ver en un tema de los viernes. Ya por último, hay algo que nos hace perder las fuerzas y es la ausencia de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos han leído algún texto en algún momento y han sentido como que le llenó el tanque de la gasolina? De su corazón me refiero. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Dice, wow, ese texto me rehabilitó, o sea, me dio vida, me revivió. Cuando Jesús multiplica los peces y panes para aproximadamente 20,000 y tantas personas que no tenían que comer, Jesús les dice a sus discípulos que recostaran a la gente en el pasto. Notemos esta escena tan importante, hermanos. Usted trate de ver la imagen. Este gentío, Jesús los recuesta en el pasto y los va a alimentar. Jesús es llamado en la Biblia el verbo de vida, que significa la palabra viva. Por eso es que hoy podemos decir, tenemos a Cristo porque tenemos su palabra.
Eso es lo importante de eso. La palabra de Dios, mis amados hermanos, da vida al que cree. Dios sopla aliento de vida sobre aquellos que reconocen que están muertos y que no pueden solo. Jesús es la palabra de vida en nosotros. ¿Sí están de acuerdo? Pero ¿cuántos se acuerdan cuando Jesús reprende a los fariseos? Porque ponían esas cargas que ellos no cargaban, que ellos no ponían. Los fariseos hablaban más de lo que hacían. Pero Dios no es así. Es por eso que a veces la respuesta de Dios no es palabra, sino un hecho. Si usted lee conmigo bien rapidito, Salmo 19:1, me llama la atención este salmo, porque dice que Dios habla sin palabras. ¿Usted entiende eso? Dios habla sin palabras. Dice Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día, escuche bien, emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Qué está diciendo? Que al ver la transición del día a la noche, la creación, estamos viendo la sabiduría y la palabra de Dios hecha viva. Y luego dice el 3, noten conmigo, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Sin embargo, dice el 4, parece una ironía, o una contradicción, mejor dicho, por toda la tierra que salió, pero acaba de decir que no, porque aquí voz está hablando de sus hechos. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Tabernáculo. El tabernáculo, hermanos, es algo donde metes algo. Y el tabernáculo aquí es el espacio, el universo. A eso le llamó tabernáculo porque él lo creó. Impresionante. El pueblo que Jesús encuentra cuando llega a la tierra, cuando llega a esta tierra, a este mundo, es un pueblo golpeado. Dice que las veía como ovejas que no tenían pastor. Este pueblo estaba trabajado y cargado porque habían puesto su confianza en las cosas de abajo. Su esperanza estaba puesta en lo de los hombres. Es por eso que Jeremías dice, maldito el varón que confía en otro hombre. Viene maldición cuando quitamos la confianza de Dios. Pero ya la gente cansada, aún cansada de esto, de escuchar que Dios es bueno, misericordioso, que es el dueño del oro y la plata, y ellos pasando por todo tipo de necesidad. Hasta de eso se cansaban, de que Dios era misericordioso y que eran nuevas cada mañana. Fíjense, era tanto el cansancio que este pueblo se postraba por cualquier cosa por adquirir panes y peces. Cualquiera que le ofreciera de comer, lo hacían su Dios. Usted luego ve en la historia de Juan 6 que Jesús tuvo que irse porque lo querían hacer rey, no el rey de reyes, no, sino aquí lo amarro para que me siga haciendo milagritos. Así. Y Jesús se apartó. Bueno, este pueblo hacía lo que sea por un poquito de migajas, pero Jesús les recuerda algo y nos recuerda a nosotros. Les recuerda que Él es el buen pastor y que su vida da por las ovejas. Usted ha leído Juan 10, pero fíjense lo que dice el Salmo 23, que puede ser una imagen de la multiplicación de los panes. Salmo 23, 1. Cuando yo digo, vamos al Salmo 23 y algunos ni miran su Biblia, digo, era católico. Se lo sabe de memoria, ¿verdad? Algunos dejaban su Biblia abierta en el Salmo 23. Bueno, quiero que conecten esto. Vamos a leer el texto y traten de, en su cabeza, si pueden, hasta donde le alcance, imaginarse la multiplicación de los panes y conecte estos dos. El Señor multiplicó panes, los alimentó, estaba al lado de una ribera y había pastos y los hizo sentar. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ya usted sabe que luego dice, su vara y su cayado me infundirán, ¿qué? Y representa eso, ¿qué? Su palabra. Bueno, esta escena, hermanos, impresionantemente, hace unos meses atrás, leyendo Juan 6, se me formó la imagen del Salmo 23,
Casi vi la imagen viva, por eso les decía que Jesús es el verbo de vida. Eso que se leía en los Salmos, el Señor aquí lo mostró en vida, porque era el pastor de las ovejas, los llevó por riberas de aguas, en pastos, los alimentó y los encaminó. Nada más que ellos no querían el pan de vida, sino el pan y los peces. Así que es posible, como les dije al principio, esta enseñanza se va a conectar con la próxima, que nos va a dar un poquito más de fortaleza y aliento, y la vamos a contrastar con esa. Póngase de pie, por favor. Bueno, en momentos difíciles, donde estamos pasando por cosas que decimos, Señor, dame fuerzas, ¿verdad? Se me está acabando ya la paciencia, la esperanza, se me está yendo todo. Esta enseñanza pues nos puede hacer reflexionar y analizar cuáles son las cosas que nos están agobiando, ¿verdad? Porque podemos estar cansados por las cosas de Dios, pero podemos estar cansados por cosas, yugos que nos hemos puesto nosotros. Y hay veces que podemos estar orando y sentir que Dios no responde. ¿Por qué? Porque estamos orando para que nos dé fuerza para llevar un yugo que Él quiere que nos quitemos. Entonces, yo espero que cada uno de nosotros miremos, Señor, ese cansancio que siento, ¿será porque estoy invirtiendo mi tiempo en cosas que no te honran y ya se me han ido mis fuerzas? Hay que preguntarse eso. Tome un momento, cierre sus ojos por un segundo si usted puede. Y vamos a dejar unos segundos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, se acomode lo que hemos aprendido. Gracias, Señor. Mi oración, Señor, es que a través de esta enseñanza podamos quitar cosas que tú no nos mandas a cargar, Señor. Tomar el yugo ligero y fácil de Jesús, ser manso y humilde de corazón como Él lo es. En su palabra nos dice que al hacer esto encontraremos reposo, descanso para nuestra alma. A lo mejor aquí hay personas que están en un momento muy difícil, donde se sienten así, sin fuerzas. Y muchas veces nos agobiamos por la razón de que queremos nosotros cargar con ese problema que solo Dios puede. Imagínese al pueblo de Dios que sale de Egipto, preocupados en cómo iban a cruzar el Mar Rojo, si ya Dios lo tenía resuelto en sus planes. Y a veces así, usted compara eso con muchas cosas que nos ponemos como yugo, y nos cargamos y nos cansamos, y el enemigo usa eso. Y hasta te puede pedir al enemigo que sigas llevando esa carga porque es parte de lo que Dios quiere. Pero finalmente te das cuenta que no. Tenemos cosas en nuestra vida que Dios nos ha pedido que dejemos atrás y ahí la traemos, cargando con eso. El ejemplo de la crianza de los hijos. La palabra en ningún lado dice cambia a tus hijos por la palabra. No dice eso. Dice instrúyelos y el Señor los cambiará. La palabra no dice que te tires toda la carga de las responsabilidades de tu casa encima para que por tu preocupación sean resueltas. No dice eso. No dice que hagas tu parte. Si trabajas, que lo hagas bien y dejes el resto a Dios. Así como un taxista, un Uber sale a la calle confiando en que va a encontrar clientes, no sabe quién se va a montar en su carro. Con esa misma fe, cada día confiamos en que vamos a adquirir lo necesario. Pero muchos dudan y piensan que tienen que ayudar a Dios y hacer un poco más. Sin embargo, si Dios ahora mismo nos pregunta ¿qué nos ha faltado?, la respuesta sería de todos unánime: nada. Él ha sido fiel. Quizás no vemos su fidelidad cuando le pedimos lo que Él sabe que no nos conviene. Y por eso viene el desaliento. Porque hay veces que no nos ha prometido cosas y pensamos, añadimos ese atributo. Él es fiel y me va a dar lo que le pido. Y Dios te dice, no, no te lo voy a dar. Y nos pasa como Abraham, que se adelanta a los planes de Dios. Dios quiere que seamos cristianos, como dice Hebreos 12, quitando de nosotros todo peso. Todo peso. El peso son las cosas que ponemos en nuestro caminar cristiano que nos detienen, nos cansan, nos hacen la carrera más difícil.
al punto que posiblemente no nos permita llegar a la meta. Y el Señor nos dice, despójense de amargura, de maledicencia, de la hipocresía, de la falta de servicio a Dios, de todo lo que conocemos, nos despojamos de eso. Al despojarnos, sentimos ese alivio en nuestra alma, ese descanso. La palabra dice en Filipenses 4:6 que si estamos ansiosos, que traigamos toda esa carga y la dejemos en los pies del Señor en oración. Y la palabra dice, y Él guardará nuestros corazones y nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero a veces no creemos a esas palabras y buscamos alternativas. Nos vamos al plan B, C, D, porque no confiamos en el plan A de Dios. El Señor quiere que vivamos vidas bendecidas, prósperas en Él, seamos pobres o ricos. Nos quiere usar para su gloria y quiere alcanzar a otros, porque si tú como cristiano estás agobiado, ¿cómo vas a poder predicar el evangelio cuando alguien a quien Dios le permita enfermarse o alguna necesidad, si tú mismo estás cansado, ¿cómo vas a ministrar a esa persona? El cansancio vendrá sí o sí. La pregunta aquí no es si viene o no, la pregunta es cómo lo vamos a enfrentar. Las fuerzas llegarán en un momento que se van a ir, nos vamos a sentir así. Y por eso Pablo dice, reconozcamos a Dios como el poderoso, porque cuando somos débiles, entonces el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Vamos a confiar en Dios y vamos a ser una iglesia de su palabra, de oración, de servicio, porque a veces la fuerza que tienes no es tanto porque eres joven o porque comes bien. A lo mejor Dios te está sosteniendo. Y cuando pensamos, como dice la palabra, si alguno cree que está firme, mire que no caiga, porque la destrucción viene antes o después, más bien dicho, de la altivez y el orgullo. Cuando pensamos que lo tenemos todo resuelto, Dios saca su mano y nos damos cuenta, no, Señor, sin ti no puedo. Señor, ayúdanos, Padre. Yo quiero orar como un Ur y Aarón y levantar los brazos de mis hermanos que están caídos, Señor. No quiero ser insensible porque a cualquiera nos puede llegar ese momento de desaliento. Nos puede llegar ese momento de desfallecimiento donde no tenemos deseo de nada. Y mi oración es que tú traigas fuerzas nuevas, Señor, nuevas fuerzas. Así como tu palabra dice, como el águila, nos darás alas que nos van a levantar. Mi oración es que tú, Señor, a través de tu poder y tu fortaleza, podamos recibir esa mano ayuda, ese socorro que viene de ti, para no desfallecer, para no dejar de hacer lo que tu palabra dice, que no desmayemos, no nos cansemos en hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si perseveramos. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Y la iglesia con un aplauso le dice amén. Gracias, Señor.